Hola comunidad, el título de este comentario es China el nuevo héroe del libre comercio. Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, estén donde estén. El título de este comentario no deja de ser llamativo. ¿Es China el nuevo defensor del libre comercio? Ante la subida de aranceles desde el presidente de los Estados Unidos. La respuesta a esa pregunta es un no rotundo. Explicaré por qué yo creo que no, y veremos en 2 capítulos cómo China llegó a convertirse en la fábrica del mundo. Y porque Estados Unidos, en especialmente el presidente Trump, hoy reclama al Dragón del Oriente su participación en interior del mercado estadounidense. Bien, comencemos. La República Popular China está lejos de ser un país que respete y comparta los beneficios de la globalización económica en todos sus aspectos. Pero cuando China se empieza a volver un actor predominante en la escena mundial. Terminado el gobierno Mao Zedong y su revolución cultural y económica que dejó sumida en la pobreza extrema a más de 500 millones de personas y con una economía en quiebra y además con múltiples muerte por hambruna. Todo esto en base al colectivismo y al que el Estado era dueño y parte de todo lo que producía el pueblo en los campos agrícolas, y por otra parte la industrialización china era casi nula. Todo esto trajo como consecuencia un colapso en lo económico y cultural. Ahora bien, dentro del Partido Comunista habían algunas corrientes que se habían dado cuenta del error de la revolución cultural y económica y urgía empezar a hacer cambios. El personaje en cuestión fue el señor Xiaoping. La entrada en escena de este señor cambió radicalmente la forma de pensar en la parte económica de China. Pero ojo, siempre manteniendo el partido único, sin libertades sociales, sin oposición de partidos. En el fondo Xiaoping quería mantener su dictadura sin libertades políticas pero sí o sí lo que él buscaba una revolución económica que llevara a este gigante asiático un crecimiento económico y tener una mayor preponderancia en el mundo. Pero ¿cuáles fueron los principales inicios para lograr tales anhelos económicos para Xiaoping? Lo primero que realizó fue la liberación de precio y una reforma agraria capitalista. Sí, señores, capitalista, qué paradoja. Dejó que los campesinos que estaban sometidos al colectivismo empezaran a producir libremente y que esa producción pudiese venderla en los mercados internos sin intervención del Estado. Que trajo como consecuencia que la producción creciera en límites inimaginables hasta ese entonces, generando dos aspectos importantes. El primero es que la población ya podía abastecerse de productos agrícolas sin limitaciones y de esa forma acabar con la hambruna, y segundo, una naciente clase media del campesinado, que al obtener ganancias por lo que producía y no entregarlo al Estado como impuesto por producción, produjo un efecto positivo en las economías locales porque empezó a haber mayor demanda de bienes y servicios. Por otro lado, la aceleración de las reformas económicas por Xiaoping en 1979 y la apertura del mercado en ese mismo año produjo una reunión con el presidente Jimmy Carter, un demócrata. Que esto trajo como consecuencia para China en lo inmediato que por aquel año, que 2 empresas estadounidenses desembarcaran en China la comunista. Estas empresas fueron la Boeing y la Coca-Cola. Este es el punto de inflexión que puso a China en radar de todos los inversores, americanos, europeos y japoneses. Se le abría un gran mercado gigante y lo más interesante, que se ponía a disposición una mano de obra extremadamente barata en el mundo, porque fabricar cualquier cosa en China rentaba más del 1000% que fabricar en sus países de origen. Por los sueldos bajísimos y nulas leyes sociales. Hay que recordar que el Estado chino seguía y sigue presente en la vida de su población. Y así, mis amigos, Occidente liderado por Estados Unidos, más Europa y Japón, convirtieron a China en la fábrica del mundo, y lo que es hoy la potencia militar y económica. Pero, ¿por qué Trump pone aranceles a todo el mundo y China especialmente? Sin duda es una respuesta que el propio Trump debería responder. Hoy en el mundo que vivimos de bienes y servicios financieros, se muda con un simple click de computadora. Es decir, donde yo tenga los menores costos y alto beneficios y menor impuestos corporativo. Es donde los inversionistas se van a mudar. Y van a generar riqueza como consecuencia. Y esto sumado a libertades económicas y culturales. Y donde el aparato estatal sea menos ingerente en la economía. Pero sí un ente fiscalizador. Pero volviendo a la tasa arancelaria, lo que podemos interpretar lo busca Trump es llamar al mundo entero a su sala y ver caso a caso por donde Estados Unidos le está entrando agua a su economía. Y en este punto sin duda el dragón chino es el único por población y tamaño puede causar daño a la economía americana. Además, otros actores como la Unión Europea y Japón le hacen ruido en el oído a Donald Trump, pero ninguno como China.
Bueno, comunidad, en el siguiente capítulo hablaremos de los porcentajes impuestos a economías como la chilena y otras, donde la tasa arancelaria llega al 10%. Para terminar, gracias por escuchar y ver. Se despide su servidor Francisco Rojas Militar. Y comente y pregunten. Gracias.